Issei 10 especial de temporada. La llegada del conquistador. Las luces rojas comenzaron a parpadear violentamente dentro de la base de los plómeros. Alerta. 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 Las sirenas resonaron por todos los pasillos mientras múltiples pantallas cambiaban automáticamente a protocolos de emergencia. Lecturas energéticas anormales. Objetos entrando a la atmósfera. Señales de guerra. Y en la pantalla principal, una enorme nave descendiendo hacia la órbita terrestre. El ambiente cambió en un instante. Porque apenas Ben Tennyson vio la silueta, su expresión desapareció por completo. No hubo bromas. No hubo comentarios confiados. Solo tensión. Vilgax. El nombre cayó pesado dentro de la sala. Ben Tennyson sintió un escalofrío inmediato mientras revisaba los datos tácticos que aparecían en los monitores. Entró en la órbita terrestre mucho más rápido de lo esperado. Max Tennyson apretó ligeramente los puños. Entonces ya empezó. Las comunicaciones comenzaron a abrirse automáticamente con distintas bases alrededor del planeta. Plómeros de múltiples regiones recibiendo la alerta máxima. Y en Japón, las instalaciones ocultas bajo tierra comenzaron a activarse. Los plómeros japoneses movilizaron unidades inmediatamente mientras Wen enviaba datos tácticos y posibles rutas de impacto. Necesitamos evacuar posibles zonas urbanas. Activen protocolos de defensa orbital. No permitan que llegue a una ciudad. Todo se movía demasiado rápido. Porque todos los presentes entendían algo. Si Vilgax había venido personalmente. Entonces no era una amenaza cualquiera. Era guerra. En medio del caos, una figura pequeña permanecía de pie frente a la pantalla principal. Azmut observaba la señal verde del Omnitrix junto a la gigantesca presencia enemiga aproximándose. Su mirada se endureció lentamente. Y entonces habló. Llamen a Issei. Silencio breve. Ben giró apenas el rostro. Azmut continuó. Este es el momento por el que lo hemos estado preparando. Las palabras pesaron más de lo que cualquiera quiso admitir. Porque una cosa era entrenar. Una cosa era hablar de responsabilidad. Y otra muy distinta. Era enfrentar al monstruo que había aterrorizado galaxias enteras. Azmut activó personalmente la comunicación. Y en la pantalla secundaria apareció una señal buscando conectarse directamente con el Omnitrix de Issei Oudou, lejos de la base. En Kuo, la luz verde del reloj comenzó a parpadear. El momento entre Rias Gremor y Issei Oudou se rompió abruptamente. Beep, beep, beep. La luz verde del Omnitrix comenzó a parpadear con fuerza. El rostro de Issei cambió al instante. Toda la suavidad desapareció. Porque reconocía ese tipo de llamada. No era normal. Era prioridad máxima. Rias lo notó de inmediato mientras ambos se separaban lentamente. El abrazo terminó. Pero la sensación cálida permaneció apenas un segundo más. Issei levantó el brazo y observó el Omnitrix. La pantalla holográfica apareció frente a él. Y entonces murmuró con seriedad. Azmut. Presionó el comunicador. La imagen del pequeño Galván apareció inmediatamente. Detrás de él, múltiples alarmas seguían sonando dentro de la base de los plómeros. Eso fue suficiente para que Issei entendiera que algo iba mal. Muy mal. ¿Qué pasó? Azmut no perdió tiempo. Vilgax ha entrado a la órbita terrestre. Silencio. El viento de Kuo pareció detenerse por un instante. Rias abrió ligeramente los ojos. Y el rostro de Issei se endureció lentamente. No sorpresa. Porque en el fondo. Sabía que este momento llegaría. ¿Dónde está Ben? La imagen cambió ligeramente mostrando parte de la sala principal. Ben Tennyson ya estaba equipado, observando los datos tácticos en las pantallas. Aquí estoy. Ben levantó apenas la mirada hacia la transmisión. Y aunque intentó sonar relajado, su expresión decía otra cosa. Llegó más rápido de lo esperado.
Gwen Tennyson apareció detrás revisando múltiples lecturas. Sus tropas todavía no descienden. Pausa. Pero lo harán pronto. Azmuth volvió a hablar. Issei. El castaño enderezó ligeramente la postura. Esta ya no es una simulación. Silencio. Lo sé. Azmuth sostuvo su mirada a través de la pantalla. Y entonces dijo las palabras que terminaron de cambiar el ambiente. La tierra depende de ustedes. El peso de esa frase cayó directamente sobre Issei. Y esta vez, no hubo bromas. No hubo arrogancia. Solo silencio. Rías observó al castaño de perfil. Porque podía verlo perfectamente. El miedo seguía ahí. Pero también, la decisión de pelear de todos modos. Finalmente, Issei respiró hondo. Y levantó la mirada hacia el cielo nocturno. Entonces, es hora de trabajar. El ambiente en Kuo Academy había cambiado por completo. El aire se sentía pesado. Como si el propio mundo supiera que algo terrible estaba acercándose. Issei Oudou miró directamente a Rías Gremory. Y esta vez, ya no había bromas. Busca a los demás. Pausa. Y ocúltense, por favor. Rías abrió ligeramente los ojos. Issei, él dio un paso al frente y tomó suavemente sus hombros. La firmeza en sus manos hizo que ella se quedara callada. Esto es peligroso. Sus ojos se encontraron. Y Rías entendió algo que no quería aceptar. Issei realmente estaba preparándose para una batalla donde podía morir. El castaño tragó saliva apenas antes de hablar otra vez. Por favor. Pausa. Mantente con vida. La voz le tembló apenas. Muy poco. Pero Rías lo notó. ¿Resolveré esto, sí? No esperó respuesta. Porque si esperaba. Tal vez duraría. La soltó suavemente. Luego comenzó a correr. Y la luz verde explotó alrededor de su cuerpo. Getrai. El alienígena rojo y aerodinámico apareció envuelto en energía mientras el impulso lo lanzó violentamente hacia el cielo. ¡Bum! La onda de choque agitó árboles y cabello mientras Getrai desaparecía entre las nubes a una velocidad brutal. Rías se quedó sola, mirando el cielo, con el corazón acelerado, porque esa despedida había sonado demasiado parecida a una última despedida. Muy lejos de ahí, las alarmas seguían sonando dentro de la base de los plómeros. Las pantallas tácticas mostraban la trayectoria de la nave de Vilgax entrando cada vez más en territorio terrestre. Ben Tennyson observó la señal de Getrai elevándose rápidamente. Y sonrió apenas. ¿No vas a pelear solo, novato? Levantó el Ultimatrix. La energía verde oscura iluminó la sala. Frío supremo. La transformación terminó con una explosión helada que congeló parcialmente el suelo metálico alrededor. Sin perder tiempo, salió disparado hacia el exterior de la base, atravesando el cielo rumbo a Kuo. Mientras tanto, en la oscuridad del espacio, la gigantesca nave de guerra redujo velocidad lentamente. Y dentro del puente principal, una figura monstruosa observaba múltiples pantallas holográficas. Entre ellas, el símbolo del Omnitrix. Y la señal biológica de su portador. Los ojos de Vilgax brillaron con desprecio. Así que finalmente vienes hacia mí. Una sonrisa cruel apareció lentamente en el rostro del conquistador. Porque en esta dimensión, él no conocía a Ben Tennyson. Pero sí conocía un nombre, Issei Oudou. Y pensaba arrancarle el Omnitrix con sus propias manos. El cielo sobre Japón se abrió con estruendo. Las nubes eran atravesadas violentamente por la velocidad de Issei Oudou transformado en Getrai mientras ascendía hacia la gigantesca sombra metálica que bloqueaba parte del firmamento. La nave de Vilgax era monstruosa, oscura, amenazante. Y cada segundo que permanecía sobre la tierra aumentaba el caos abajo. Sirenas. Gente corriendo. Evacuaciones. La tranquila ciudad de Kuo Academy había caído en pánico. Los plómeros japoneses intentaban contener el caos mientras guiaban civiles fuera de las zonas de posible impacto.
Muévanse. Evacuación inmediata. Mantengan la calma. Pero era imposible mantener la calma cuando una nave alienígena gigantesca cubría el cielo. Hetray apretó los dientes. Y disparó. Rayos de Neuroshock salieron violentamente de sus manos y ojos impactando contra el casco de la nave. Boom, boom, boom. Pequeñas explosiones iluminaron la superficie metálica. Pero entonces, una compuerta gigantesca se abrió. Y algo salió disparado desde ella. Demasiado rápido. Los sentidos de Hetray apenas reaccionaron. ¿Qué? ¡Boom! El impacto sacudió el aire entero. La figura gigantesca de Vilgax chocó brutalmente contra Hetray, atravesando varias capas de nubes mientras ambos caían violentamente hacia abajo. La fuerza fue monstruosa. Hetray apenas logró reaccionar antes de estrellarse contra el costado de un edificio abandonado. ¡Crash! Vidrios explotaron. Metal se dobló. Y Vilgax aterrizó pesadamente frente a él. Enorme. Intimidante. Mucho peor de cerca. Los ojos del conquistador brillaban con una mezcla de odio y satisfacción. Así que tú eres el portador del Omnitrix. Hetray retrocedió apenas. Instinto puro. Porque algo dentro de él gritaba peligro. Vilgax dio un paso adelante. Y el suelo tembló. Esperaba más. Sin previo aviso, volvió a atacar. El puño gigantesco avanzó como un misil. Hetray apenas logró moverse a tiempo. ¡Bum! La calle explotó detrás de él. Abajo, la gente seguía huyendo aterrada mientras múltiples plomeros intentaban contener la situación. Y muy lejos de ahí, una figura azul helada cruzaba el cielo a máxima velocidad. Ben Tennyson. Transformado en frío supremo. Acercándose cada vez más rápido al campo de batalla. Preparado. Porque sabía perfectamente algo que Issei estaba descubriendo apenas ahora. Vilgax. No era un enemigo normal. El impacto entre ambos monstruos hizo temblar la calle. Issei Oudou retrocedió varios metros en su forma de Hetray antes de estabilizarse en el aire. Su respiración estaba agitada. Y frente a él, Vilgax permanecía inmóvil. Como si aquel choque no hubiera significado nada. Eso molestó a Issei. Mucho. El símbolo verde del Omnitrix giró violentamente. Un destello explotó alrededor de Hetray. Eres un pulpo horrible. La luz verde creció. Y el cuerpo aerodinámico cambió brutalmente de tamaño hasta convertirse en el gigantesco y musculoso Cuatro Brazos. El alienígena rojo rugió. Y atacó primero. Los cuatro puños golpearon a Vilgax casi al mismo tiempo. Boom, 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 boom. La fuerza del ataque lanzó al conquistador varios metros, atravesando vehículos abandonados y destruyendo parte de la avenida. El suelo tembló. Y Cuatro Brazos cayó pesadamente al suelo listo para seguir peleando. Eso fue por llamarme decepcionante. Vilgax levantó lentamente la cabeza entre el humo. Y sonrió. Eso fue peor. Porque significaba que lo estaba disfrutando. Mientras tanto, el caos se expandía por toda Kuo Academy. Múltiples drones y tropas alienígenas descendían desde la nave principal atacando zonas urbanas para sembrar terror y distraer a las fuerzas defensivas. Los plomeros japoneses peleaban desesperadamente intentando proteger civiles. Explosiones. Disparos de energía. Gritos. La ciudad se había convertido en un campo de batalla. Y entre ese caos, una barrera mágica destruyó a varios drones de golpe. Ben Tennyson descendió al suelo envuelta en energía anodita mientras protegía a un grupo de civiles. Llévenlos al refugio ahora. A su lado, Max Tennyson disparaba armamento plomero con precisión militar pese a su edad. Y entonces, una explosión oscura atravesó múltiples enemigos de un solo golpe. Una figura de barba rubia apareció caminando entre el humo. Azazel. Vaya, y yo que pensaba tomarme el día libre. Varias alas negras aparecieron detrás de algunos ángeles caídos mientras comenzaban a unirse al combate.
Y no eran los únicos. Porque muy cerca, rayos demoníacos destruyeron múltiples drones enemigos. Rias Gremory había ignorado completamente la petición de Issei. Por supuesto que lo había hecho. A su lado, Akeno y Mejima sonreía peligrosamente mientras relámpagos caían del cielo. Buuto Kiba atravesaba enemigos a velocidad brutal. Y Koneko Touhou destruía unidades completas con fuerza física monstruosa. Rias levantó la mirada hacia el cielo, hacia donde Issei peleaba solo contra Vilgax. Y apretó ligeramente los puños. No dejaré que pelees solo, idiota. El combate estaba completamente desequilibrado. Vilgax era monstruosamente fuerte. Cada golpe suyo destruía calles enteras. Cada movimiento desprendía una presión aterradora. Y lo peor, era su experiencia. Porque mientras Issei Oudou peleaba con todo lo que tenía, Vilgax parecía estar analizándolo, aprendiendo, adaptándose. Cuatro Brazos intentó atacar otra vez. Pero Vilgax atrapó dos de sus brazos fácilmente. Y luego, ¡boom! El golpe en el abdomen lo lanzó violentamente contra varios edificios. El concreto explotó. Issei sintió el aire abandonar sus pulmones. Dolía mucho. Apenas logró levantarse entre los escombros cuando Vilgax ya estaba frente a él otra vez. Demasiado rápido para alguien tan grande. El conquistador levantó el puño gigantesco. El Omnitrix merece un portador digno. El golpe descendió. Y entonces, ¡crack! Hielo absoluto cubrió el brazo de Vilgax. El conquistador abrió ligeramente los ojos. Porque todo su cuerpo empezó a congelarse parcialmente. Una ráfaga helada atravesó el campo de batalla. Y una voz conocida resonó desde arriba. Oye, pulpo feo. Pausa. No puedes empezar la fiesta sin mí. Los ojos de Issei se abrieron apenas. En el cielo, Ben Tennyson flotaba en su forma de frío supremo rodeado de niebla congelante. Vilgax giró lentamente el rostro. Confundido. Porque no reconocía esa presencia. Ben sonrió. Esa sonrisa confiada. Peligrosa. Y entonces el Ultimatrix giró. La energía verde oscura explotó alrededor de su cuerpo. Su tamaño comenzó a aumentar brutalmente. Armadura orgánica. Espinas. Músculos monstruosos. Un Mongousaur supremo. El suelo tembló apenas cuando aterrizó frente a Issei. La diferencia entre ambos era evidente. Un Mongousaur supremo irradiaba experiencia pura. Ben giró apenas el rostro hacia Issei sin quitar la vista de Vilgax. Te dije que no pelearías solo, novato. Issei soltó una pequeña risa cansada mientras volvía lentamente a forma humana entre los escombros. Estaba manejándolo. Ben miró alrededor. Media calle destruida. Múltiples edificios dañados. Issei golpeado. Silencio. Claro que sí. Vilgax observó a ambos portadores. Dos símbolos verdes. Dos Omnitrix. Y por primera vez desde que llegó, su expresión cambió ligeramente. Interés. Porque acababa de entender algo. No había un solo héroe en la Tierra. Había dos. El humo cubría parte de la avenida destruida. Sirenas sonaban a la distancia. El cielo estaba roto por explosiones y fuego. Y en medio de todo eso, Issei Oudou se limpió lentamente la sangre de la comisura de los labios. Dolía respirar. Pero seguía de pie. Frente a él, Ben Tennyson en su forma de un Mongousaur supremo observaba fijamente a Vilgax. Y entonces, Issei giró lentamente el dial del Omnitrix. Por un instante. Recordó todo. Las enseñanzas de Ben. Los entrenamientos. Las bromas. Y esa frase. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del castaño. Es hora de ser héroe. Ben giró inmediatamente el rostro. Oye. Incluso Vilgax se quedó mirando un segundo. Ben señaló acusadoramente. Esa es mi frase. Issei soltó una pequeña risa. La luz verde explotó alrededor de su cuerpo. Fromastone. La transformación cristalina apareció entre destellos violetas y verdes.
El alienígena de cuerpo mineral aterrizó junto a un Mungousaur supremo. Ben observó la transformación unos segundos. Y luego soltó. ¿En serio? ¿Piedra? Bromastone giró lentamente el rostro. Silencio. ¿Qué nombre más tonto es Piedra? Ben quedó completamente ofendido. No se llama piedra. Literalmente eres una roca gigante. Tú eres un cristal morado con patas. Eso suena más elegante. Vilgax observó a ambos discutir en medio del campo de batalla. Silencio. Luego habló con absoluto desprecio. ¿Terminaron? Ambos héroes giraron la cabeza al mismo tiempo. Y respondieron juntos. No. Un Mungousaur supremo rugió. Bromastone acumuló energía brillante entre sus manos. Y entonces, los dos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. Porque ahora, la verdadera pelea acababa de comenzar. El caos de Kuo Academy ya no era solo un evento local. Ahora era global. En múltiples pantallas, teléfonos y televisores. La imagen temblorosa de la destrucción estaba siendo transmitida en vivo. Y en el centro de esa cobertura, el reportero Will Arrange hablaba con voz firme, casi teatral, mientras las cámaras seguían el desastre. Señoras y señores. Lo que están viendo no es un simulacro. Una invasión a gran escala ha comenzado sobre territorio japonés. Detrás de él, el cielo iluminado por explosiones hacía imposible ignorar la magnitud del evento. Unidades plomeras, fuerzas sobrenaturales y entidades desconocidas están combatiendo en múltiples puntos de la ciudad. La cámara giró rápidamente hacia otra zona. Demonios. Ángeles caídos. Plómeros en retirada y ofensiva. Todo mezclado en una guerra imposible de entender para el público común. Pero entonces, la imagen cambió otra vez. Y se centró en un solo punto. El campo de batalla principal. Donde dos figuras brillaban intensamente frente a una amenaza monstruosa. Ben Tennyson en su forma de un Mungousaur supremo. Y Issei Oudou como Bromastone. Frente a ellos, Vilgax. El reportero quedó en silencio un segundo. Y luego habló con más intensidad. Pero esto es lo más impactante. La cámara hizo zoom, mostrando el choque de fuerzas entre los tres. Dos portadores del Omnitrix enfrentando directamente al conquistador Vilgax. El público alrededor del mundo observaba sin pestañear, porque no era solo una pelea, era algo más grande. Un espectáculo de poder puro. Un Mungousaur golpeaba con fuerza brutal. Bromastone absorbía y devolvía energía en explosiones cristalinas. Vilgax resistía todo, avanzando como una fuerza imparable. Will Arrange levantó la voz aún más. Se confirma que estas dos entidades son las únicas capaces de contener al enemigo principal. Esto podría decidir el destino de la Tierra. La transmisión mostraba ahora a Bromastone lanzando una explosión de energía cristalina mientras un Mungousaur contenía un ataque directo de Vilgax. La Tierra temblaba en vivo. Las ciudades lo estaban viendo. El mundo entero también. Y entre todo ese caos, una cosa quedaba clara. No había espacio para errores. Porque cada golpe, cada segundo, estaba siendo visto por todos. Y los héroes ya no peleaban solo por ganar, sino por sobrevivir frente al mundo entero. La transmisión seguía en todo el mundo. Y Will Arrange mantenía su voz firme, casi triunfal, como si estuviera narrando el fin del mundo en horario estelar. Y como muchos sospechaban, esto no es un simple ataque alienígena. Existen múltiples organizaciones ocultas operando en la Tierra. La cámara tembló mientras enfocaba el campo de batalla. Vilgax avanzaba como una fuerza de destrucción absoluta. Y en medio de ese infierno, Ben Tennyson y Issei Oudou seguían resistiendo. Pero algo era evidente. Incluso Ben lo había notado. Este Vilgax no era el mismo de su dimensión. Era más pesado, más agresivo, más brutal. Está más fuerte,
murmuró Ben entre golpes. Un impacto lo mandó hacia atrás, levantando escombros. Issei aterrizó a su lado en forma de diamante. El cristal vibró con energía contenida mientras bloqueaba un ataque directo de Vilgax. Clan. El choque sacudió el suelo. Issei retrocedió apenas, levantando la mirada. Tennyson. Su voz salió más firme. ¿Por qué no cambias de alien? Ben apretó los dientes mientras se reincorporaba. Vilgax ya venía otra vez. Demasiado rápido. ¿Por qué no es así de fácil? Un salto de Vilgax hizo que ambos se dispersaran. Ben esquivó por centímetros. Issei bloqueó otro golpe. Y entonces Ben habló mientras se movía. A diferencia de ti. Pausa. Otro impacto. Que tienes control total del Omnitrix. Issei lo escuchó mientras desviaba energía cristalina. El Ultimatrix tiene límite de energía. Ben aterrizó con fuerza, deslizándose hacia atrás. Si hago cambios bruscos como tú. Vilgax golpeó el suelo donde estaba hace un segundo. Explosión. Agotó el reloj antes de tiempo. Silencio breve. Issei lo entendió al instante. No era solo poder. Era gestión. Estrategia. Control. Vilgax volvió a aparecer entre el humo, listo para atacar otra vez. Y esta vez. Ambos lo sintieron. El cansancio empezaba a acumularse. Pero ninguno retrocedió. Porque aunque eran diferentes, había algo que compartían. No podían permitirse fallar. Ni una sola vez. Especial de temporada. El peso de la esperanza. Vilgax era imparable. No importaba cuántas veces lo golpearan. No importaba cuánta energía recibiera. Seguía avanzando. Como un monstruo que simplemente no sabía caer. La batalla había destruido varias calles completas de Kuo Academy. El humo cubría el cielo. Las alarmas seguían sonando. Y aún así, Ben Tennyson y Issei Oudou seguían peleando con todo lo que tenían. Un Mongousaur supremo rugió mientras contenía físicamente a Vilgax. Mientras tanto, Diamante lanzó múltiples fragmentos cristalinos explosivos intentando abrir una oportunidad. Pero Vilgax destruyó varios con las manos. Y luego golpeó a ambos de nuevo. ¡Boom! Los dos héroes atravesaron edificios distintos. El mundo entero estaba viendo aquello. Y en una de las enormes pantallas públicas aún funcionando entre el caos, Rias Gremori levantó lentamente la mirada. La transmisión mostraba a Issei levantándose otra vez entre los escombros. Cubierto de polvo. Lastimado. Pero aún peleando. Rias sintió como su pecho se tensaba. Porque verlo ahí arriba hacía imposible ignorar algo. Issei realmente estaba arriesgando su vida. Muy cerca de otra zona evacuada, Charmcaster, aún bajo la identidad de Ope, también observaba la transmisión. Sus ojos normalmente orgullosos y burlones estaban completamente serios. Porque incluso ella podía verlo. La diferencia de poder. Vilgax estaba llevando al límite a ambos portadores. Y aún así, seguían levantándose. La pantalla mostró nuevamente a Issei bloqueando un golpe para proteger civiles detrás de él. Ope bajó ligeramente la mirada. Y murmuró apenas. Idiota. Muy lejos de ahí, Gwen Tennyson seguía evacuando personas mientras destruía drones enemigos con magia anodita. Pero incluso ella, seguía mirando constantemente la transmisión flotando en un holograma plomero cercano. La imagen mostró a Ben jadeando. Y a Issei apenas manteniéndose en pie. Gwen apretó ligeramente los puños. Porque conocía perfectamente esa mirada en Ben. La de alguien que seguía peleando incluso cuando su cuerpo empezaba a quedarse sin opciones. La batalla seguía. Y en distintos puntos de la ciudad, todos observaban lo mismo. Dos héroes. Llevando sus cuerpos al límite absoluto. Para evitar que el mundo se derrumbara. Cielo rugía sobre Kuo Academy. La gigantesca nave de Vilgax abrió múltiples compuertas inferiores. Y entonces, decenas de cañones comenzaron a cargarse.
Las luces rojas iluminaban el casco metálico mientras energía destructiva se acumulaba lentamente. La voz monstruosa de Vilgax resonó por comunicadores y transmisiones. «Destruyan esta ciudad». Las tropas alienígenas obedecieron inmediatamente. Múltiples drones descendieron aún más agresivos. Y desde la nave, los primeros disparos orbitales comenzaron a caer. ¡Boom! Una zona completa de la ciudad explotó en fuego. Los gritos aumentaron. Los plómeros apenas lograban mantener rutas de evacuación activas. En medio del caos, Issei Odo observó rápidamente el cielo. Luego miró a Ben Tennyson. Y preguntó de golpe. «Oye, Tennyson». Pausa. «Dime, ¿tienes a materia gris?» Ben esquivó un golpe de Vilgax antes de responder. «No». Otro impacto sacudió la avenida. «Mi Ultimatrix tiene aliens diferentes a los tuyos». Pausa. «Pero tengo a Cerebrón». Issei giró inmediatamente el rostro. «¿Por qué preguntas?» Por primera vez desde que inició la pelea, Issei se veía completamente serio. Sin bromas. Sin arrogancia. Solo concentración absoluta. «Escucha». Vilgax volvió a avanzar. «Necesito que vayas a la nave de Vilgax y la hackees». Ben abrió ligeramente los ojos. Issei continuó. «Yo lo contendré suficiente tiempo para que puedas entrar». Vilgax rugió y destruyó media calle de un golpe. Pero Issei ni siquiera apartó la mirada de Ben. Y entonces dijo algo que lo sorprendió. «Y no es una petición. Silencio breve. Es una orden». Ben levantó apenas una ceja. Y entonces Issei terminó. «Después de todo». Pausa. «Este es mi mundo». Por un instante, Ben vio algo distinto en él. Ya no era solo el chico impulsivo que obtuvo el Omnitrix. Ahora estaba tomando decisiones como un héroe de verdad. Como alguien dispuesto a quedarse atrás si era necesario. Y antes de que Ben pudiera responder, la luz verde envolvió nuevamente a Issei. Fuego pantanoso. El alienígena vegetal apareció entre llamas verdes. Y sin dudarlo, se lanzó directamente contra Vilgax otra vez. Las explosiones incendiarias iluminaron el cielo mientras intentaba detener el sol o al conquistador. Ben observó la escena unos segundos. Y luego sonrió apenas. «Sí que das órdenes horrible, novato». Ben Tennyson observó por última vez el campo de batalla. El fuego. Las explosiones. La destrucción. Y en medio de todo, Issei Odo enfrentando solo a Vilgax. Ben respiró hondo. Y entonces el Ultimatrix brilló. Un Mungosaur supremo desapareció en un destello verde oscuro. Por un segundo volvió a su forma humana. Después giró el dial rápidamente. Getrai. La transformación roja apareció inmediatamente. Y sin perder tiempo, salió disparado hacia el cielo a velocidad brutal. Directo a la nave de Vilgax. Mientras tanto, abajo. La pelea seguía empeorando. Fuego pantanoso lanzó una ola de llamas verdes gigantescas. Vilgax las atravesó. Sin detenerse. Y entonces golpeó directamente a Issei. ¡Boom! El cuerpo del alienígena vegetal atravesó varios edificios antes de estabilizarse. Pero volvió a levantarse. Otra vez. Vilgax entrecerró ligeramente los ojos. Porque ya debería haber caído. Fuego pantanoso atacó nuevamente. Raíces. Explosiones ígneas. Ataques constantes. No le daba espacio para respirar. Y aun cuando Vilgax destruía partes de su cuerpo, Issei se regeneraba. Seguía peleando. Seguía avanzando. La mirada del conquistador cambió apenas. Porque reconocía algo. Tenacidad. La de un guerrero que entendía perfectamente que podía morir. Y aún así no retrocedía. Vilgax atrapó a Fuego pantanoso por el cuello. Las llamas verdes iluminaron ambos rostros. Interesante. Su voz grave resonó entre el caos. La mayoría de los portadores del Omnitrix confían demasiado en el poder del dispositivo. Apretó más fuerte. Pero tú. Los ojos monstruosos de Vilgax se clavaron sobre él.
Sigues peleando incluso cuando sabes que estás perdiendo. Issei apretó los dientes. Dolía respirar. Pero aún así sonrió apenas. Sí. Pausa. Eso se llama no ser un cobarde. Vilgax lo lanzó violentamente contra el suelo. Crash. La calle explotó. Pero antes de que el humo desapareciera, múltiples raíces ardientes sujetaron nuevamente las piernas del conquistador. Fuego pantanoso emergió otra vez entre las llamas. Cansado. Golpeado. Pero firme. Y muy arriba en el cielo, Getray atravesaba la atmósfera rumbo a la gigantesca nave enemiga. El verdadero plan acababa de comenzar. El puño gigantesco de Vilgax descendió dispuesto a aplastar a Issei Oudou. Y entonces, ¡boom! Una esfera de destrucción carmesí impactó directamente en el costado del conquistador. Al mismo tiempo, múltiples sellos mágicos explotaron alrededor de él detonando energía púrpura. Vilgax retrocedió apenas. Lo suficiente para detener el golpe. Los ojos de Issei se abrieron. Porque reconocía esas energías. A unos metros, Rias Gremori mantenía ambas manos levantadas mientras energía demoníaca seguía acumulándose alrededor suyo. Y a su lado, Charmcaster, bajo la apariencia de Ope, sostenía múltiples círculos mágicos activos. Ambas estaban temblando ligeramente. Porque incluso a distancia, podían sentir la monstruosa presión de Vilgax. Issei reaccionó inmediatamente. ¡No! La voz resonó con desesperación genuina. Largo de aquí. Vilgax giró lentamente el rostro hacia las chicas. Y eso fue suficiente para que el miedo recorriera el cuerpo de Issei. Porque entendió algo horrible. Vilgax acababa de notar a las personas importantes para él. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante y sujetó al conquistador por la espalda. La luz verde explotó nuevamente. El cuerpo ardiente de fuego pantanoso comenzó a crecer brutalmente. Músculos. Altura. Fuerza monstruosa. Humungosaur. El gigantesco alienígena rugió mientras forzaba todo su cuerpo para contener físicamente a Vilgax. El suelo bajo ambos se quebró. Las venas de Humungosaur se marcaron por el esfuerzo. Porque incluso transformado, igualar la fuerza del conquistador era absurdamente difícil. Váyanse. Rias dio un paso al frente. No pienso abandonarte. Ope también activó más magia. Y claramente alguien tiene que salvarte porque eres un idiota. Issei apretó los dientes. Porque eso era precisamente lo que quería evitar. Que pelearan por él. Que estuvieran cerca de alguien como Vilgax. El conquistador sonrió apenas mientras seguía forcejeando. Ahora lo entiendo. La presión aumentó. Incluso Humungosaur empezó a retroceder centímetros. Tu fuerza. Pausa. Proviene de proteger cosas que amas. Los ojos de Issei se abrieron apenas. Porque por primera vez, Vilgax había dicho algo que golpeó directamente su corazón. El forcejeo terminó brutalmente. Vilgax atrapó el rostro de Issei Oudou con una sola mano. Y lo estrelló contra el suelo. ¡Boom! La calle explotó completamente. El impacto fue tan brutal que el cuerpo de Humungosaur perdió la transformación. La luz verde desapareció. E Issei volvió a su forma humana entre sangre, polvo y escombros. Dolía respirar. Dolía moverse. Pero lo peor fue levantar la mirada. Y ver a Vilgax corriendo directamente hacia Rias Gremori y Charmcaster. Ambas lanzaron sus ataques más poderosos. Magia demoníaca. Sellos arcanos. Explosiones de destrucción. Todo impactó al conquistador. Y aún así, Vilgax atravesó la tormenta mágica. Como si nada pudiera detenerlo. Las chicas levantaron un último escudo desesperado. Y entonces, crash. Vilgax lo destruyó de un golpe. La onda expansiva lanzó violentamente a ambas por el aire. Rias. Ope. Issei intentó levantarse. Sus brazos temblaban. El cuerpo apenas respondía.
Vilgax giró lentamente el rostro hacia él. Y comenzó a caminar. Lento. Pesado. Inevitable. Patético. La voz del conquistador resonó entre las ruinas. Tus amigos ya no van a ayudarte. Issei apretó los dientes mientras golpeaba el Omnitrix desesperadamente. Vamos. La luz seguía roja. Omnitrix, date prisa. Vilgax siguió avanzando hacia las chicas caídas. Se acabó, Geudou Issei. El corazón de Issei se aceleró. No. No podía terminar así. No después de todo. No mientras ellos seguían ahí. Se levantó lentamente. Cubierto de sangre. Herido. Temblando. Pero aún así, de pie. Solo. Respiró con dificultad. Solo espera a que me recargue. Vilgax ni siquiera se detuvo. Entonces Issei levantó el rostro. Y gritó con furia absoluta. Voy a barrer el suelo contigo. Y justo en ese instante, ¡beep! El Omnitrix brilló nuevamente. Listo. Los ojos de Issei se abrieron apenas. Y entonces recordó las palabras de Azmut. Tienes una bomba ahora, muchacho. La respiración de Issei se estabilizó lentamente. Giró el dial. Y mientras la energía verde comenzaba a envolverlo, miró directamente a Vilgax. ¿Sabes qué hora es? La luz explotó. Más intensa que cualquier transformación anterior. Tanto, que incluso Vilgax se detuvo. Y por primera vez, retrocedió apenas. Maldito mocoso. Issei levantó lentamente la mirada desde el interior del resplandor verde. Y sonrió. Es hora de ser héroe. La explosión de energía iluminó toda la ciudad. El cielo. Las nubes. Las calles destruidas. Y del destello, una nueva figura emergió. Gigantesca. Poderosa. Radiante. Energía nuclear recorriendo cada parte de su cuerpo mecánico. Entonces la nueva voz de Issei resonó como un reactor despertando. Atomix. El silencio cayó por un instante sobre el campo de batalla. Incluso las explosiones lejanas parecieron apagarse. Porque todos estaban mirando a la nueva figura que había aparecido frente a Vilgax. Issei Geudou transformado en Atomix. El aire alrededor de él vibraba. Como si un reactor nuclear estuviera contenido apenas dentro de ese cuerpo metálico. La energía verde y blanca iluminaba las ruinas enteras de Kuo Academy. Vilgax observó aquella forma nueva con absoluta seriedad. Porque podía sentirlo. Poder. Muchísimo poder. Y entonces, Atomix levantó lentamente dos dedos. Y le hizo una simple seña. Ven, los ojos de Vilgax brillaron con furia. Y ambos se movieron al mismo tiempo. ¡Boom! El choque entre ambos monstruos hizo temblar la ciudad entera. Una onda expansiva gigantesca destruyó ventanas a kilómetros de distancia. El suelo se partió. Las nubes se dispersaron. Vilgax golpeó primero. Pero Atomix bloqueó el ataque con una sola mano. El conquistador abrió ligeramente los ojos. Porque por primera vez desde que llegó, alguien había detenido completamente su fuerza física. Atomix sonrió. Y devolvió el golpe. ¡Boom! Vilgax salió disparado atravesando múltiples edificios antes de estabilizarse brutalmente en el suelo. La mirada del conquistador cambió. Ya no había arrogancia. Ahora sí estaba peleando en serio. Mientras tanto, muy arriba, dentro de la gigantesca nave enemiga, alarmas resonaban violentamente. Puertas automáticas destruidas. Drones inutilizados. Sistemas colapsando. Y avanzando entre conductos y paneles holográficos, estaba Ben Tennyson en forma de cerebrón. Pequeño. Intimidantemente inteligente. Sus dedos se movían a velocidad absurda sobre múltiples paneles alienígenas mientras descifraba el sistema central. Vamos. Las pantallas cambiaban constantemente. Protocolos militares. Sistemas de armamento. Motores. Todo protegido con tecnología extremadamente avanzada. Ben sonrió apenas. Sí, definitivamente esto es cosa de Vilgax. Varias alarmas comenzaron a apagarse una por una.
Los cañones principales dejaron de cargar. Los drones empezaron a perder coordinación. Y en el núcleo principal de la nave, Ben comenzó a tomar control del sistema. Abajo, Atomix y Vilgax volvieron a chocar brutalmente. Porque mientras uno peleaba para salvar su mundo, el otro estaba asegurándose de que todavía existiera algo que salvar. La pelea había dejado de parecer humana hacía mucho tiempo. Ahora era un choque entre monstruos. Cada golpe de Issei Oudou transformado en Atomix sacudía la ciudad completa. Explosiones nucleares verdes iluminaban el cielo nocturno. Y por primera vez desde que comenzó la invasión, Vilgax estaba siendo superado. Atomix golpeó el abdomen del conquistador. ¡Boom! Luego otro impacto directo al rostro. Y otro. Y otro. Vilgax atravesó edificios completos mientras intentaba defenderse. Pero Atomix no se detenía. La energía que emanaba era aterradora. Cada movimiento parecía cargar el aire de radiación pura. Abajo, civiles y plomeros observaban incrédulos las transmisiones en vivo. Porque ahora, el héroe estaba dominando la batalla. Muy lejos de ahí, dentro de la base plomera, Azmud no compartía el alivio de los demás. Sus ojos seguían fijos en las lecturas del Omnitrix. Y la preocupación en su rostro aumentaba cada segundo. No. Las líneas de energía del dispositivo se disparaban peligrosamente. Temperatura interna aumentando. Consumo extremo. Microfracturas activándose. Azmut apretó los dientes. Porque el Omnitrix seguía dañado desde la pelea anterior. Y Atomix era demasiado para ese estado. Está forzando el núcleo. Las alarmas comenzaron a sonar nuevamente. Si sigue así. Azmut no terminó la frase. Porque entendía perfectamente lo que podía pasar. Abajo, entre los escombros, Rias Gremor y Charmcaster lograron levantarse lentamente. Ambas estaban lastimadas. Pero aún así levantaron la mirada hacia el cielo destruido. Y vieron a Issei peleando. De verdad peleando. No como un chico jugando al héroe. Sino como alguien dispuesto a destruirse a sí mismo para ganar. Ote abrió ligeramente los ojos al sentir la energía monstruosa de Atomix. Ese idiota. Rias sintió el corazón acelerarse. Porque incluso desde esa distancia, podía notar algo extraño. La energía de Issei era inestable. Demasiado intensa. Como si el Omnitrix estuviera sufriendo junto con él. Y entonces, una enorme aura rosada descendió desde el cielo. Gwen Tennyson llegó finalmente en su forma anodita. Su energía mágica iluminó la zona mientras observaba el combate. Y apenas vio a Atomix, entendió inmediatamente lo que ocurría. Porque conocía ese tipo de lecturas energéticas. Sobrecarga. Pero aún así, Issei seguía avanzando. Golpe tras golpe. Dominando poco a poco a Vilgax. Como si se negara absolutamente a perder. La batalla había alcanzado un nivel monstruoso. El cielo estaba completamente iluminado por explosiones verdes provenientes de Issei Oudou transformado en Atomix. Cada movimiento suyo liberaba energía aterradora. Y aún así, seguía peleando. Con más fuerza. Más furia. Más desesperación. Atomix sujetó a Vilgax por el torso. Y lo embistió violentamente contra múltiples estructuras destruidas. ¡Boom! ¡Crash! Los restos de edificios se desplomaban mientras ambos monstruos atravesaban la ciudad. El suelo temblaba con cada impacto. Y entonces la voz de Issei resonó entre las explosiones. Gwen. Muy arriba, Gwen Tennyson desvió la mirada hacia él. Atomix seguía arrastrando brutalmente a Vilgax entre ruinas. Saca a las chicas de aquí ahora mismo. Gwen abrió ligeramente los ojos. Porque entendió inmediatamente el tono de esa orden. No era precaución. Era despedida. Abajo, Rias Gremor y Charmcaster también lo entendieron. Y eso hizo que el miedo les recorriera el cuerpo. Issei no. Pero Atomix ya había lanzado nuevamente a Vilgax contra un enorme edificio en ruinas.
¡Boom! La estructura colapsó parcialmente. Y entonces Issei comenzó a golpearlo. Una vez. Otra más. Cada impacto liberaba ondas verdes devastadoras. Vilgax intentaba resistir. Intentaba levantarse. Pero Atomic seguía dominándolo. Mientras tanto, muy lejos de ahí, dentro de la gigantesca nave enemiga, Ben Tennyson finalmente terminó el hackeo. En forma de cerebrón, sus dedos se movieron rápidamente sobre el panel central. Y entonces, todos los sistemas comenzaron a apagarse. Cañones desactivados. Motores colapsando. Sistemas de combate fuera de línea. Las alarmas enemigas resonaron por toda la nave. Y lentamente, la gigantesca estructura comenzó a abandonar la órbita terrestre. Ben soltó una respiración cansada. Listo. Pero entonces vio otra lectura. La energía del Omnitrix de Issei. Y sus ojos se abrieron apenas. Porque el nivel de sobrecarga seguía aumentando. Abajo, Atomic seguía golpeando a Vilgax brutalmente. Y entonces habló entre furia y respiración pesada. Esto acaba aquí, pulpo feo. Vilgax escupió sangre mientras intentaba levantarse. Pero incluso él ya estaba empezando a perder terreno. Y aún así, la energía alrededor de Atomics comenzaba a volverse peligrosamente inestable. El combate había dejado de ser una pelea. Ahora era supervivencia pura. Issei Oudou transformado en Atomics golpeaba sin detenerse. Puños nucleares. Explosiones verdes. Ondas de choque monstruosas. Cada impacto destruía más del campo de batalla. Y Vilgax, el conquistador que había aterrorizado galaxias enteras, estaba siendo pulverizado. Una explosión en el rostro. Otro golpe al abdomen. Una descarga nuclear directa. Vilgax rugió intentando responder. Pero Atomic seguía avanzando. Sin retroceder. Porque en la mente de Issei solo existía una idea. Terminar esto. Antes de que alguien más saliera herido. Muy lejos de ahí, Rias Gremory, Charmcaster y Gwen Tennyson observaban con angustia creciente. La energía alrededor de Atomics ya no era estable. Se descontrolaba. Como un reactor a punto de explotar. Y entonces, el último puño descendió. ¡Boom! La explosión fue gigantesca. Más grande que todas las anteriores. La onda expansiva arrasó calles completas. Vidrios explotaron a kilómetros. El cielo nocturno se pintó completamente de verde. Y después, silencio. Un silencio aterrador. El brillo nuclear desapareció lentamente. Y donde antes estaba Atomics, ya no había ningún alienígena. Solo, Oudou Issei. De pie apenas unos segundos. Cubierto de heridas. Sangre cayendo por su rostro. Y en su brazo, el Omnitrix comenzó a fallar violentamente. Beep, beep, beep. Fisuras de energía recorrieron el dispositivo. Azmut observó horrorizado las lecturas desde la base. No. Y entonces, el Omnitrix colapsó. ¡Boom! La explosión envolvió completamente a Issei y a Vilgax. El viejo almacén destruido alrededor terminó derrumbándose sobre ambos. Metal, concreto, fuego, polvo. Todo cayó encima de ellos. Y después, nada. Solo humo elevándose lentamente hacia el cielo destruido de Kuo. Mientras el mundo entero observaba las transmisiones sin respirar. Porque nadie sabía si el héroe que había salvado la Tierra seguía vivo. El humo seguía cubriendo las ruinas. Las llamas consumían lentamente los restos del viejo almacén destruido. Y durante varios segundos, nadie se movió. Porque el miedo era demasiado grande. Muy cerca del lugar del impacto, Ben Tennyson aterrizó finalmente. Ya en forma humana. Su respiración estaba agitada mientras miraba el enorme cráter. Detrás de él llegaron múltiples plomeros armados. Luego, Max Tennyson, Gwen Tennyson, Azazel. Y poco después, Rias Gremory y junto a Keno y Mejima, Buuto Kiba y Koneko Touhou.
Incluso Charmcaster avanzó lentamente entre los escombros. Todos tenían la misma expresión: miedo. Porque nadie sabía qué iban a encontrar. Las transmisiones seguían grabando. El mundo entero observaba en silencio absoluto, paso tras paso, hasta que finalmente llegaron al centro del cráter. Y entonces, lo vieron. El Omnitrix, en el suelo, destruido, fragmentado, sin luz. Azmut sintió como el corazón se le hundía, porque aquello era imposible. Y unos metros más adelante, el cuerpo de Vilgax permanecía destrozado, deformado, sin partes de su cuerpo, completamente derrotado. El conquistador galáctico había perdido. Pero eso no fue lo que dejó a todos paralizados, sino lo que estaba justo frente a él. Issei Oudou, de pie, apenas, el cuerpo lleno de heridas graves, sangre recorriendo sus brazos, respiración casi inexistente, e inconsciente. Pero seguía de pie, como si incluso después de destruirse a sí mismo, su cuerpo se negara a caer. Ben abrió lentamente los ojos, porque entendía perfectamente lo absurda que era esa escena. Issei ya había superado sus límites hacía mucho tiempo, y aún así, seguía sosteniéndose. Rias sintió un nudo en el pecho. Sus piernas se movieron solas. Corrió directamente hacia él. Issei. Justo cuando lo alcanzó, el cuerpo del castaño finalmente perdió fuerza, y cayó hacia adelante, directamente en los brazos de Rias. El silencio era devastador. Solo se escuchaban llamas consumiendo escombros, sirenas lejanas y respiraciones temblorosas. Rias Gremori sostenía a Issei Oudou entre sus brazos, y el miedo en sus ojos aumentó cuando colocó la mano sobre su pecho. El pulso era casi inexistente. No. La voz de Rias se quebró apenas, porque Issei estaba al borde. Su cuerpo entero había sido destruido desde dentro. Quemaduras, heridas internas, fracturas, y especialmente, su brazo izquierdo, donde antes estaba el Omnitrix. El brazo estaba roto brutalmente, quemado, cubierto de sangre, como si el dispositivo hubiera explotado junto con parte de él. Muy cerca, Ben Tennyson y Max Tennyson aseguraban completamente a Vilgax. El conquistador apenas podía moverse. Cadenas plomeras de alta contención rodeaban su cuerpo destrozado mientras múltiples armas permanecían apuntándole. Por primera vez en muchísimo tiempo, Vilgax había sido derrotado completamente. Pero nadie celebraba, porque las cámaras seguían transmitiendo en vivo. Y ahora, el mundo entero podía verlo. El héroe misterioso, el portador del Omnitrix, la figura que había salvado la Tierra. No era un soldado adulto, no era un monstruo invencible, era solo un joven de 17 años, cubierto de heridas. La transmisión mostró claramente el rostro inconsciente de Issei, y el silencio en múltiples ciudades alrededor del mundo se volvió absoluto, porque después de toda aquella batalla, eso era lo más impactante de todo. Él era solo un chico. Entonces, un destello apareció en medio del caos, y una pequeña figura emergió caminando lentamente entre plómeros y escombros. Azmut, el creador del Omnitrix, observó primero el dispositivo destruido en el suelo, y después, a Issei. Sus ojos reflejaron algo extraño: culpa. Azmut levantó lentamente la mirada hacia las cámaras y las personas presentes, y habló con absoluta seriedad. El Omnitrix activó su último protocolo salvavidas. Los plómeros guardaron silencio. El dispositivo detectó que el portador estaba siendo expuesto a niveles de energía letales. Azmut observó el brazo destruido de Issei. Por eso no murió inmediatamente tras la sobrecarga de Atomics. Rias apretó más fuerte el cuerpo del castaño, porque eso significaba algo horrible. Sin ese protocolo, Issei habría muerto. Azmut cerró ligeramente los ojos. El Omnitrix se sacrificó para mantenerlo con vida.
La mirada de Ben bajó lentamente, porque entendía perfectamente lo que eso significaba. El Omnitrix había elegido salvar a su héroe. El ambiente seguía cubierto por humo y silencio. Las luces de emergencia iluminaban las ruinas, mientras el cuerpo inconsciente de Issei Odo permanecía en brazos de Rias Gremory. Su respiración era tan débil que daba miedo escucharla. Entonces, Azmut reaccionó de golpe. Tú, pelirroja, ayúdame. Rias levantó rápidamente la mirada. Azmut ya caminaba hacia ellos a toda velocidad. Todavía podemos salvar a este tonto. El pequeño Galván activó un dispositivo holográfico, y un portal verde azulado se abrió frente a todos. Del otro lado, podía verse un gigantesco laboratorio lleno de tecnología galvánica avanzada. Múltiples brazos mecánicos ya comenzaban a activarse automáticamente. Ben Tennyson observó sorprendido. ¿Qué harás, Azmut? El creador del Omnitrix no respondió inmediatamente. Primero miró el brazo destruido de Issei, luego el Omnitrix roto, y finalmente, el rostro inconsciente del chico. Silencio. Entonces Azmut habló. Este tonto. Pausa. Probó ser digno. La voz del pequeño genio sonó más seria de lo normal, porque Azmut rara vez reconocía a alguien de esa manera. Y aún así, lo estaba diciendo frente a todos. Así que le salvaré la vida. Ben abrió apenas los ojos, porque entendía perfectamente el peso de esas palabras. Azmut no salvaba personas porque sí, mucho menos arriesgando tecnología de ese nivel. Eso significaba algo importante. El creador del Omnitrix había aceptado completamente a Issei como portador. Rias no perdió más tiempo. Con extremo cuidado levantó mejor el cuerpo del castaño, y cruzó el portal junto a Azmut. Las luces médicas del laboratorio comenzaron a escanear inmediatamente a Issei. Alarmas críticas sonaron al instante. Daño celular severo. Trauma energético extremo. Múltiples órganos comprometidos. Incluso algunos brazos mecánicos duraron antes de continuar el análisis. Azmut observó todas las lecturas. Y por primera vez en mucho tiempo, pareció genuinamente preocupado. Porque Issei había sobrevivido. Pero apenas.